Cuando uno piensa que tanto... Bueno, señor Hernán Lecher. Bueno, a ver, decía hace un ratito, en unos 10 días aproximadamente vamos a tener el dato de inflación del mes de enero. Venimos de inflaciones de finales del año pasado, inflaciones relativamente altas, el año entero fue de una inflación verdaderamente alta. ¿Hay alguna preocupación? Ustedes recordarán, en el presupuesto se preveía una inflación, finalmente no se votó, pero una inflación del 33%, y hay un poco la lupa puesta en qué puede pasar justamente con la cuestión de los precios. Yo te diría que es como el eje central de lo que viene, además del acuerdo con el fondo, porque es lo que permite o no, en definitiva, recuperar poder adquisitivo. Bueno, las estimaciones, lo mencionaba hace un ratito, hablan de aproximadamente 4%. Hoy el secretario de Comercio a la mañana dijo, bueno, puede estar en niveles parecidos a los del mes pasado, 3,5%, y apuntó algunas cuestiones que creo que las hemos trabajado en el transcurso del mes de enero aquí en el programa, principalmente frutas y verduras. Mencionó el tomate, obviamente que todos y todas sabemos que en el mes de enero tiene estacionalidad, es cierto, pero tuvo un salto muy significativo. Vale la pena recordar, vas a tener en el dato justamente de inflación, un número elevado en lo que tiene que ver con cuestiones de salud, porque había quedado un aumento del 9% pendiente de aquel acuerdo que había sido por mediados del año pasado. ¿Se acuerdan que tuvo una serie de aumentos también del 9%, si no me equivoco, septiembre, octubre y noviembre aproximadamente, y había quedado el último, para el mes de enero? Bueno, finalmente se aplicó. Otro dato que nosotros quizás los que nos dedicamos a la economía seguíamos más de cerca, hubo una aceleración de la devaluación del tipo de cambio, del deslizamiento del tipo de cambio, que venía siendo de aproximadamente el 1%. Si vos mirás el año pasado, la devaluación fue de aproximadamente 20-22% contra una inflación de arriba del 50%. Es decir, bueno, hay un desfasaje importante entre esas dos cuestiones. Da la impresión que, arrancado el 2022, la idea es que haya un poquitito más de convergencia, que no haya tanta, esto se llama apreciación cambiaria, que no haya tanta diferencia entre esos dos precios. Entre el dólar oficial y la inflación. Entre la evolución del dólar oficial, cuánto se devalúa mensualmente y cuánto aumentan los precios. Bueno, en el mes de enero fue del 2,2%. Del 1 pasó al 2,2. Efectivamente, confirma una aceleración de lo que tiene que ver con la devaluación. La nafta no computa en el mes de enero porque arrancó hace un par de días atrás, con lo cual la vamos a tener en cuenta recién en la medición del mes de febrero. Y después hubo una serie de aumentos, varios relacionados con el aumento de la Ciudad de Buenos Aires y demás, peajes, colegios, inmobiliario, taxis, estacionamiento, BTV, que obviamente también van a impactar. Pero quería detenerme un segundo en la cuestión de la carne. Salió el dato de lo que se llama IPCBA, el Instituto de la Carne Vacuna. En promedio, el aumento de la carne en el mes de enero fue del 2,5%. No parece demasiado cuando uno piensa que tanto en noviembre como en diciembre la carne aumentó 11% cada mes. 11% cada mes. En noviembre aumentó 11%, en diciembre aumentó otro 11%. Está en los máximos. Esto es interesante, lo vamos a trabajar un día específicamente, pero es interesante porque cuando uno entra a los portales del sector, me refiero al sector ganadero, rápidamente encuentra titulares que dicen el precio de la carne o del kilo vivo, del ganado en pie y demás, está en los máximos históricos. Eso choca bastante con esta cosa de no ganamos plata y por eso remarcamos, digamos. No está muy lejos de eso, y sobre todo los aumentos de noviembre y diciembre de alguna manera confirmaron justamente esa evolución. Bueno, en el mes de enero se redujo de todas formas 2,5%, probablemente va a estar por debajo del promedio de precios de lo que tiene que ver con el sector de alimentos y del IPC, pero de todas formas fue un número para nada desdeñable, y con una característica que para mí me parece importante, sobre todo porque impacta sobre los sectores más vulnerables en términos de ingresos. Los 3 cortes que más aumentaron son 3 cortes baratos. Y aumentaron mucho. Es decir, los que no se exportan. Claramente. Picada común aumentó, les decía, el promedio 2,5%. Picada común aumentó 18%. No tienen, la verdad que es muy difícil. Falda, otro corte económico. Sí. 8,5%, también lejos del 2,5%, y el tercero, carnaza común, 5,6%. Los 3 cortes
diría los más baratos, al menos de la serie que mide, sobre todo, me faltó el osobuco, supongamos, y no mucho más en términos de corte, o tortuguita, y no mucho más en términos de cortes baratos. Ahora, ¿no? ¿y cuáles son los cortes que supuestamente se habían controlado los precios? Bueno, los cortes son más bien los cortes intermedios, que incluye matambre, asado, vacío. En general son los que consumimos más bien el conjunto de los argentinos. Los argentinos tenemos una tendencia a consumir cortes de precio intermedio. Acá los tengo: asado, vacío, matambre, falda, nalga, paleta y tapa de asado. Claro, estos no aumentaron de manera significativa, evidentemente funciona en alguna medida ese acuerdo, y esos son de los cortes que menos aumentaron. Una cuestión, la Secretaría está renovando este acuerdo de estos 7 cortes que no solo no se pueden exportar, sino que además el acuerdo es para que se vendan baratos en las carnicerías. La discusión allí es que hoy tenés un acuerdo de aproximadamente 12.000 toneladas, que es el 5% de lo que consumimos. Es decir, es poco representativo. De alguna manera, evidentemente, funciona un poco como ancla en esos cortes, pero de todas formas, la Secretaría tiene intenciones de extender justamente este acuerdo para que sea una mayor cantidad y sea un poco más representativo. Bueno, fin de cuento, a ver, en términos de lo que tiene que ver con la carne, acá evidentemente hay una remarcación, diría por si acaso, y vamos viendo. Cuando uno mira el kilo vivo, también en la Argentina en los últimos 2 meses, hace una curva que sube y baja desde finales de noviembre hasta el 28 de enero. Claro, de todas formas, uno ve eso y dice, pero pará, en góndola aumentó, siempre aumentó 11%, saco noviembre porque no está medido en eso, 11% en diciembre, que igual el precio terminó más barato que finales de noviembre. Esto es un dato llamativo. Y en enero volvió a aumentar 9% y también aumentó en alguna medida algunos cortes. Creo que allí todavía hay una deuda pendiente. La limitación a las exportaciones no saldó la cuestión, y me parece que hay algunas cuestiones más para hacer para que al menos los precios de la carne converjan con el IPC. Fíjate que estoy siendo bastante modesto en el pedido. Sí, está muy humilde para tus expectativas. Es que en términos interanuales la carne aumenta 70% y la inflación es 50%. Uno aspira a que finalmente esos dos precios converjan y la carne aumente 50%, ¿no? Es decir, aumente a la par de la inflación, me refiero. Creo que al menos ese debería ser el faro en el corto.